Hace años escuché que Jesús volverá, se ve con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudemos, pronto viene el buen Señor. Su promesa Él cumplirá. Por sus hijos volverá, si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención, la redención, la redención muy cerca ya está, ya está. Doy las gracias a Jonael por ese canto poderoso, así como agradezco a cada uno de los que subís aquí y preparáis el tema para la reflexión. También agradezco a Patricia, primero con el órgano, luego con el piano. Cómo se extraña cuando no tenemos piano. Así que la música es una parte fundamental dentro del servicio de adoración. Deseo de corazón que el Señor nos arrope, nos cobije y nos ayude a todos de acuerdo a la necesidad del momento. Por un lado los que estáis aquí, por otro lado los que estáis en vuestra casa, viendo o escuchando la palabra de Dios a través de una pantalla. Que Dios nos ayude y sea misericordioso. El tema de esta mañana es un tema delicado, muy delicado. Tan delicado que la Iglesia está dividida. Y no me refiero a la Iglesia de Lenzas, sino a la Iglesia adventista en general. Unos dicen sí se puede, otros dicen no se puede. Y el tema que quiero presentar, como es tan delicado, yo lo quiero presentar con humildad. No con ningún afán de generar polémica y discusión, sino de invitar a todos a la reflexión. Sabéis que los temas teológicos importantes nunca se deben discutir.
Me refiero a la discusión acalorada, la discusión de hablar y de compartir enfoques diferentes, sí. Pero esa discusión, porque no sé qué, nunca se saca nada en claro ni en limpio. Así que mi propósito es que todos podamos reflexionar sobre lo que voy a presentar. Si coincidimos, estupendo. Y si no coincidimos, estupendo. Que sea Dios quien dirija a su pueblo, sobre todo a la hora de enfocar y entender algo tan importante como la temática que estamos presentando en estos días. Si puedes, Rafa, poner el... El tema que quiero presentar, el sermón que quiero presentaros es la segunda parte de la temática fundamental que comentamos ya el otro día. Es el plan de la salvación. Entender, comprender cómo funciona ese plan que Dios ideó para salvar a la raza humana. El día anterior presentamos dentro del plan de la salvación el regalo incomprensible. El tema de hoy, el tema que vamos a tratar hoy es los grandes protagonistas de la salvación. Pero fijaos, el tema es tan denso, tan extenso. Yo pensaba que con 2 sermones sería suficiente, pero no es suficiente. Así que el próximo día trataremos el tema de la cruz. ¿Qué ocurrió allí? Los que no escuchasteis el primer tema, recordaros que está colgado en la página web de la Iglesia o también en YouTube. Ponéis en buscar Iglesia Alenza Oreb y ahí también tendréis todos los sermones que se dan en la Iglesia de Alenza. Para los que sí que estuvisteis, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Comenzamos hablando o haciendo una introducción en el que leímos una parábola, la parábola de los obreros de la viña. Y dijimos que esta parábola era una parábola muy especial por el tema que presenta, la salvación. El siguiente punto que comentamos fueron los problemas con los que nos encontramos cuando uno se pone a investigar el plan de la salvación. El siguiente punto que señalamos fue el contexto, importantísimo para poder entender la parábola. Y el cuarto punto, nos adentramos en la parábola y descubrimos cuál fue el mensaje que intentaba darnos. Hoy tenemos el segundo tema, el segundo sermón de este maravilloso plan. Y quiero presentaros también el plan de trabajo. Vamos a presentar 4 puntos. El primer punto del que vamos a hablar es las características del plan que Dios ideó para salvar al ser humano. El segundo punto es el contexto. Y os quiero decir que este punto va a ser fundamental para poder entender e interpretar correctamente los textos bíblicos. Porque cuando uno se pone a interpretar un texto sin tener en cuenta el contexto, acordaros de la primera charla. Los discípulos tenían texto, pero al olvidarse del contexto tenían teologías equivocadas. Así que lo que marca la línea para entender, para enfocar, para comprender, es el contexto. El contexto te ayuda a interpretar correctamente el texto. Si te olvidas del contexto, te pierdes. El tercer punto que vamos a ver es ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Y el cuarto punto, tendré el gusto y la satisfacción de presentaros a los protagonistas de la salvación. Como podéis ver, el tema no tiene tampoco desperdicio, igual que el tema primero. Allí por donde lo mires es que es interesantísimo. Por eso yo ruego, centraros aquí, en este momento,
porque el tema que vamos a presentar merece la pena tener nuestra mente totalmente despejada, totalmente abierta, para poder finalmente captar el planteamiento que voy a hacer, y eso os permitirá reflexionar y que Dios nos dirija a todos. Terminaremos con una conclusión final. Vamos a comenzar por el primer punto: las características que tiene el plan de la salvación. Y me gustaría decir lo siguiente: normalmente cuando nosotros hablamos del plan de la salvación, siempre solemos utilizar este tema en plan resumido, pero tan resumido que es un título. Si a ti alguien te pregunta, oye, ¿en qué consiste el plan de la salvación? Bueno, puedes responder de diversas maneras, pero una respuesta es esta: Dios viene a salvar al hombre. Y está muy bien. El único inconveniente es que eso es un resumen, es un título. ¿Y eso qué quiere decir? Que algo tan importante como es el plan de la salvación no tiene detalles. Y cuando no hay detalles, el problema es que los enfoques pueden variar. Y aquí viene el problema. Si no hubiese enemigo, oye, no pasaría nada. A ver, ¿en qué consiste el plan de la salvación? Que Dios viene a salvar al hombre. Perfecto. El problema es que tenemos un enemigo que está interesado en tergiversar el mensaje de Dios. Y tú sabes, de todos los mensajes que Dios nos da en su palabra, ¿cuál es el mensaje que el enemigo tiene más interés en tergiversar? El plan de la salvación. Por eso, cuando tú miras el cristianismo globalmente, no la Iglesia Adventista, el cristianismo, tú te vas a encontrar con una multitud de planteamientos, una multitud de opiniones, incluso de teologías. El enemigo es un especialista, ¿sabes en qué? En presentar la verdad como si fuera mentira. Y en presentar la mentira como si fuera verdad. Tú sabes que en este mundo es más fácil creerse la mentira que creerse la verdad. El enemigo tiene esta virtud, este defecto. Por eso, ¿qué necesitamos para comenzar a saber? Necesitamos identificar el plan de Dios verdadero. Porque el enemigo es un especialista en imitar. ¿Qué es una imitación? Es aquello que parece verdad, pero no es verdad. ¿Y dónde está el error? En pequeños detalles que si tú no te fijas, no los ves. Y si solamente miras los detalles grandes, dices, no, esto es así. Pero no es así. Así que el primer punto en el que tenemos que detenernos es cómo identificar el verdadero plan de la salvación y no coger una imitación que mirado globalmente parece verdad, pero en el fondo no lo es. Para identificar el plan verdadero de Dios debe tener 3 características. Y me vais a permitir que yo os las muestre. Primera característica, el plan de Dios debe ser asequible. Segundo, debe ser abarcante. Y tercero, debe aplicarse a toda circunstancia. Y yo voy a explicar estas 3 características. ¿Qué significa que sea asequible? Que el plan de la salvación está aquí, no está allí. Que para salvarse no hace falta tener un cristianismo de 3 metros de altura. Que para poder alcanzar la salvación no hay que ser alguien especial, tan especial, que solamente los buenos, los maravillosos pueden salvarse. Primera característica, es asequible. A mí me encanta cómo Jesús comenzó su ministerio público. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Me encanta. En otro lugar Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Así que no está allá, está aquí. Es asequible para todos.
Segunda característica. ¿Qué significa eso de que es abarcante? Que no es excluyente. Abarca a todos. No podemos hacer diferenciación de iglesias, de religiones, de filosofías, de creencias. No. A todos. Esto los judíos no lo entendieron. Los judíos pensaban que los únicos que se salvarían serían el pueblo de Dios. Y me encanta la afirmación que hace Pablo cuando dice, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Y qué significa la palabra todos? Todos. No hay nadie que no tenga acceso a la salvación. La salvación no es para los buenos, también es para los malos. La salvación no es solo para los creyentes, no, se les ofrece también a los que no creen. Así que cada vez que tú dices, este está perdido, olvídate, tú estás desenfocando el plan de la salvación, también es para ellos. Tercera característica, debe ser aplicable a toda circunstancia. Fijaos el texto, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me voy a detener un poquito en este tercer punto porque es el más delicado de los tres. Y lo voy a hacer ilustrándolo. ¿Qué veis aquí arriba? Pues veis una foto con 4 montañas diferentes. No, las 4 montañas no son igual de altas, cada uno tiene una altura diferente. ¿Qué intento mostrar con esto? Que todos somos diferentes. Que Dios no nos pide a todos el mismo nivel de madurez cristiana. Según la capacidad que tú tengas, puedes llegar aquí, pero otro llega aquí, pero otro llega aquí. Segunda cosa que quiero mostrar con esta diapositiva. La vida es muy larga y la experiencia cristiana que tú puedes tener con el Señor no es igual siempre. Unas veces, ¿dónde vas a estar? En la cima de la montaña. ¿Qué significa la cima de la montaña? Es vivir el cristianismo con coherencia. Significa que lo que tú crees y lo que tú haces, oye, hay una armonía increíble. Pero la vida es muy larga. El enemigo está ahí y no siempre uno vive en la cima de la montaña. Así que a veces uno tiene que vivir su experiencia cristiana caminando ¿por dónde? Por la ladera de la montaña. ¿Qué significa la ladera de la montaña? Que hay coherencia, pero no del todo. Que lo que tú crees y lo que tú vives o haces, a ver, si no fuera por esto, sí, pero hay peros. Pero la vida es muy larga. El enemigo es muy astuto. Y a veces vivimos en esta situación. Y esta tercera lámina, en realidad, ¿de qué nos habla? Si tú la miras, dices, oye, pero yo no veo ahí a ningún creyente. Claro que no lo ves, pero ¿sabes por qué no lo ves? Porque los creyentes en esta tercera situación están en el valle, están abajo y los árboles no te permiten verlos. A veces nosotros tenemos una visión del cristianismo de las cimas o de las laderas. ¿Qué es vivir en el valle? Es cuando no hay coherencia entre lo que crees y lo que estás viviendo. Querido hermano y hermana, a veces pensamos que los cristianos solamente o vivimos en las cimas o vivimos en las laderas. Hay muchos creyentes que gimen, lloran y piden a Dios ayuda porque tienen que vivir su fe sin coherencia. ¿Sabes que la vida cristiana más difícil de vivir no es la que se vive en la cima? ¿No es la que se vive en las laderas? Es cuando uno tiene que vivir en el valle. Y uno cree una cosa y mira a su alrededor y se da cuenta que no hay coherencia. Y uno dice, Señor, hay las circunstancias, hay la situación, hay la vida que no te permite ser lo que tú quieres ser. Y yo repito el versículo que he escogido antes.
Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estamos perdidos? Todos. Todos estamos perdidos. Pero ¿sabes? De este versículo, de estas palabras que dijo Jesús, lo que más me gusta, Jesús vino a buscar. A buscar. Y si tú te das cuenta, el que vive su cristianismo en la cima de la montaña no hay que buscarlo, es evidente, se le ve. El que vive su cristianismo en la ladera de la montaña no hay que buscarle, se le ve. Pero el que vive en el valle, tú miras y no le ves. ¿Y qué hay que hacer? Hay que buscarle. Hay que buscarle porque los árboles le tapan. Las vidas, la vida, las circunstancias, las debilidades le tapan. Y me encanta porque Jesús vino a buscar al creyente que cree, pero no se le ve. Por eso, querido hermano, qué importante es conocer las características que tiene el plan de Dios, el bueno, no la imitación. Recuerda, asequible, no allí, aquí. Abarcante, todos tenemos acceso a la salvación. Tercero, la salvación se aplica a todas las circunstancias, no cuando estés arriba, no cuando estés en la ladera, sino también cuando estés en el valle. Pasamos a la segunda cuestión, el contexto. Prestad mucha atención a esta sección, porque el contexto es lo único que te va a permitir interpretar el texto bíblico bien. Sin contexto estás perdido. Y con frecuencia cuando hablamos del plan de la salvación no tenemos en cuenta el contexto. Por eso tantas opiniones diferentes. Acordaos que el primer día dijimos, todos tenemos textos bíblicos. Así que hay textos bíblicos que te dicen sí y textos bíblicos que te dicen no. Pero el texto bíblico no es suficiente. Solo aislado no es suficiente, lo vamos a ver hoy. Tú necesitas el contexto te guía, te conduce y te ayuda a interpretar bien y no a dejarte llevar de lo que parece que está bien. Vamos a hablar de la divinidad. Si tú tuvieses que definir a Dios, ¿cómo lo definirías? Porque en la Escritura hay muchas definiciones diferentes de Dios. Dios es amor, Dios es vida, Dios es esperanza, hay muchas definiciones de Dios. Yo pregunto, ¿cuál es la definición más completa de Dios? Y la definición más completa hay que buscarla en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué la definición que más nos gusta a todos es Dios es amor? Porque somos reos, estamos condenados a muerte. Y cuando uno está condenado a muerte, ¿qué es lo que necesita? El amor, la misericordia. Así que Dios es amor, la definición con la que más nos identificamos, porque es lo que necesitamos todos. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la definición más completa de Dios? Y como he dicho antes, está en el Antiguo Testamento, y es aquella que dice, porque Dios es aquel que es 3 veces santo. Y como la santidad de Dios a veces no la entendemos, vamos a explicarla. Vamos a hablar de la santidad de Dios. Vale. La santidad de Dios depende de 2 atributos fundamentales de Dios, la justicia y la misericordia. La justicia depende del orden y de la rectitud, y la misericordia depende del amor. ¿Eso qué significa? Que donde no hay orden, donde no hay rectitud, no hay justicia. Y donde no hay amor, no hay misericordia. Ahora fíjate en lo siguiente. En un mundo perfecto, ¿qué ocurre? Que la justicia se hace evidente, se ve. ¿Y por qué se hace evidente y se puede ver? Porque hay una ley que te marca los límites. Por ejemplo, Satanás en el cielo quería entrar
en el consejo divino donde se tomaban las decisiones para todo el universo. Y cuando él quería entrar en ese consejo, había la ley que le decía, no, tú eres criatura, tú no puedes entrar. Adán y Eva podían comer de todos los frutos del huerto, menos de uno. Así que cuando se acercaban al huerto que no podían comer, la ley le decía, no, tú no deberías estar aquí. Así que en un mundo perfecto, la justicia de Dios se ve porque hay una ley que te marca los límites. ¿Qué ocurre con la misericordia? En un mundo perfecto la misericordia no es evidente. ¿Por qué? Porque todo es misericordia. Porque tú vives inmerso dentro de la misericordia. Y cuando uno lo único que ve y conoce es la misericordia no se hace evidente. No se ve, porque es lo único que tú conoces. Fijaos, en este marco inicial es donde se realiza el problema del mal. Es donde Satanás lanza sus acusaciones. Este es el marco. Y Satanás va a hacer dos acusaciones. La primera acusación tiene que ver con la ley. Y esa acusación es doble. Primero, la ley de Dios no se puede cumplir. Segundo, los ángeles no necesitamos ley. Somos demasiado perfectos para necesitar algo externo que nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. La segunda acusación era directamente contra Dios. Satanás dijo, Dios es un tirano. Dios exige servicio, obediencia, adoración, pero ¿qué da Él? ¿Qué hace Él? ¿Sabes por qué Satanás podía acusar a Dios de tirano? Por lo que hemos dicho antes, porque el amor y la misericordia no son evidentes. Están ahí, te envuelven, todo es amor y misericordia, y como te envuelve, no lo ves. ¿Cuándo se ve la misericordia? Cuando aparece el contraste, es decir, cuando surge el pecado en la tierra. ¿Y sabes por qué se hace evidente la misericordia y el amor? Porque Jesús se presenta con el perdón. Y entonces la misericordia se ve. Tú mereces morir, pero yo te perdono. ¡Wow! Pero ahora fíjate, cuando Dios ofrece el perdón a la raza humana, Satanás levanta dos acusaciones más. Primera acusación, si Dios perdona al hombre pecador, ¿dónde está su justicia? Porque la justicia de Dios es tajante. El hombre que pecare morirá. No es bueno, no, es tajante. Dios se lo dijo a Adán y Eva, el día que comas del árbol, el día que peques, ciertamente morirás. No había remiljas de, bueno, vamos a ver, ciertamente morirás. Luego la acusación de Satanás tenía razón. Si Dios perdona a la raza humana, la justicia de Dios no es justicia. Segunda acusación. Si Dios perdona a la raza humana, ¿qué pasa con los ángeles caídos, con nosotros, los que hemos caído? Porque si a nosotros no nos perdona, el amor de Dios no es amor, tiene preferencias. A este le perdona, pero a nosotros no nos perdona. Tú eres capaz de ver el problema, el problemón que tenemos aquí delante. Nuestro problema, ¿sabéis cuál es? Que cuando hablamos del pecado, normalmente lo asociamos al pecado de Adán y Eva. Lo restringimos. Pero lo que me está diciendo este contexto es que el pecado rebasa a la raza humana. El pecado pone en crisis a todo el universo. Y es dentro de este contexto que nosotros tenemos que interpretar el plan que Dios ideó para salvar a la raza humana.
Si tú no tienes en cuenta este contexto, bueno, pasa lo que pasa. Así que por eso mira bien esta lámina, métela bien aquí dentro, porque con este contexto luego cogeremos algún texto de la Escritura y veremos que la línea de interpretación solo puede ser una. Vamos a detenernos en esto. Tercer punto, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Y escucha bien esto. Jesús vino para dar respuesta a dos contextos diferentes que confluían a la vez. Escucha bien esto. Jesús vino a esta tierra para dar respuesta a dos contextos diferentes que confluían a la vez. El primer contexto, ¿cuál era? La tierra. Y el segundo, el cielo y el universo. ¿Qué es el cielo? ¿O qué interpreto yo por el cielo? El lugar donde viven los ángeles. ¿Qué es el universo? El lugar donde hay otros mundos que Dios habitó. Ahora vamos a ver cuál es el problema de la tierra. El problema de la tierra, la Biblia nos lo explica muy bien. El problema de la tierra es que el pecado entró en ella y como consecuencia, ¿qué pasa? Todos los que nazcan en esta tierra tienen que morir. Ese es el problema de la tierra. Es decir, es un problema nuestro. ¿Cuál es el problema del cielo, del universo? Que se cuestionó a Dios. Los dos atributos más importantes de Dios, la justicia y la misericordia, el orden y el amor, se pusieron en tela de juicio. Esto es muy grave, porque de estos dos atributos, ¿sabéis lo que depende? La vida. ¿Tú sabes cuál es el poder más fuerte que existe en el universo? Es la vida. El gran secreto de Dios, el gran poder de Dios, el mayor poder de Dios, es que en Él está la vida. Pero fíjate en esto, la vida en realidad para que subsista necesita el amor. Pero para que perdure necesita el orden y la rectitud. Porque si tú pones desorden generas caos y el caos destruye todo, hasta la vida. Es que aquí donde se está, el problema que tenía Jesús en el universo y en el cielo, era muy serio. Se estaba cuestionando, poniendo en duda las bases de la existencia de todo. Satanás, ¿qué hizo? Sembró la duda. Y cuando uno siembra la duda, ¿qué cosecha? Desconfianza. Pero es que en la desconfianza se destruye todo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está el peor problema? ¿Es que el peor problema está en la tierra o está arriba en el cielo y en el universo? Y uno se dice, a ver, el problema de la tierra es solo nuestro. Imagínate que ahora Dios destruyese, vamos a ponernos así como muy drásticos, ¿no? Destruyese el planeta Tierra con todos nosotros. ¿Qué pasaría en el universo? Nada. Han transgredido la ley, se aplica la justicia, se acabó. No trascendería nada. Porque el problema de la tierra es un problema nuestro, nada más, no del cielo, no del universo. Ahora, el problema del cielo y del universo es que afecta a todo. El problema que hay allí es que lo afecta a todo. Y si finalmente las acusaciones de Satanás son verdad, se deshace todo. Por eso, cuando Jesús viene a esta tierra, viene para cumplir 3 requisitos fundamentales. Y ahí los tenéis. Primero, viene a salvar al pecador. Segundo, viene a demostrar que la ley no se puede cambiar, porque si la ley se pudiese cambiar, Jesús no tendría que haber venido a morir por el hombre. Y tercero, a pesar de ser rebeldes y de ser pecadores, Jesús vino a decirnos, Dios os ama. Esta es la respuesta de Jesús viniendo a esta tierra para nosotros los hombres. Ay, pero es que el problema del pecado no está aquí solo, está arriba. Así que entonces Jesús, ¿para qué vino también en la tierra?
de cara al universo para aclarar quién es Dios, que Dios es justo, que Dios es amor. Segundo, que todos necesitan ley, los ángeles también. Y tercero, que la ley se puede cumplir. Si nosotros ahora resumimos la parte de la tierra y la parte del cielo y del universo a una palabra, fíjate, para nosotros Jesús vino a salvarnos. Para el universo, Jesús vino a aclarar. A aclarar. Porque donde hay dudas, hay dudas. Y las dudas solamente se solucionan con respuestas fidedignas. Así que Jesús viene a quitar las dudas del universo, a aclarar. Y ahora pasamos a los protagonistas de la salvación. Quizás te choque que hable de protagonistas. Y por tu mente haya pasado la idea, no, protagonistas no. Salvador solo hay uno. Permíteme que yo me explique. Aquí tenemos a los tres protagonistas de la salvación. El primero es el Salvador. El segundo son los pecadores. Y el tercero es la ley. Es verdad que si no hubiese habido Salvador, el plan de la salvación no existiría. Pero entendedme, si no hubiese pecadores, tampoco el plan de la salvación se produciría. Pero si no hubiese ley, tampoco el plan de la salvación se produciría. ¿Por qué digo en el plan de la salvación que hay tres protagonistas? Porque son tres los que tienen que estar dentro de ese plan. Si tú quitas uno solo de ellos, el plan de la salvación no tiene sentido. Son tres. Por eso yo he dicho los tres protagonistas que actúan en ese plan de la salvación. Y vamos a comenzar hablando del principal, del Salvador. Me encanta mucho el título que se le da en el Nuevo Testamento. Se dice que es el unigénito Hijo del Padre. Además, este título se encuentra en ese texto tan bonito de Juan que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Que es único en su género. Ni en el cielo, ni en el universo, ni en la tierra hay nadie parecido. Único. Único en su género. Pero Jesús tiene 4 cualidades maravillosas. Estamos presentándoos al Salvador. Qué importante es que conozcamos a cada uno de los protagonistas, pero bien, de cerca, no de lejos y con pocos detalles. Jesús es el maestro de los maestros, es el médico de los médicos, es el profeta de los profetas y es el hombre que tiene poder. ¿Por qué decimos que es el maestro de los maestros? Porque Jesús todo lo que toca lo cambia y lo transforma. Él cambió a sus discípulos, guerreros, cabezones, luchadores, peleones, discutidores, y mira cómo los convirtió. Él cambió a su pueblo, también peleón, agresivo, violento, ingrato, testarudo, y fijaos, generó a su pueblo los cristianos que fueron capaces con docilidad de entregar sus vidas a las fieras, a las hogueras, cantando. Pero si tú te fijas, Jesús también transformó el mundo. Después de 2000 años de su muerte, todavía hoy en el mundo hay cristianos honestos y fieles que luchan por mejorar el mundo. Y aquí hay un mensaje muy bonito: si Dios fue capaz de transformar a todo lo que hemos comentado, lo que te está diciendo es que Dios también será capaz de cambiarte y transformarte a ti, aunque te parezca imposible. ¿Por qué es llamado el médico de los médicos? Porque era capaz de curarlo todo. Incluso, fíjate, la enfermedad más temida y más odiada, la lepra, Él la curaba. Él era capaz también de curar, ¿qué? De curar la parálisis, de curar la ceguera, es decir, la inmovilidad y la testarudez, la cabezonería. Oye, todo lo curaba. ¿Por qué se le llama el profeta de los profetas? Porque todo lo que decía, oye, era así, nunca se equivocaba. Hablaba del pasado, acertaba. Hablaba del presente, acertaba. Hablaba del futuro, acertaba. Oye, nunca se equivocaba.
¿Y por qué se le llama el hombre con poder? Porque era capaz de hacer cosas increíbles. Era capaz de calmar a una tempestad embravecida. ¡Qué poder! Pero es curioso, no utilizaba ni la voz, ni el grito, ni el desprecio, ni la fuerza de los músculos. Simplemente hablaba. Así que cuando la tempestad estaba embravecida decía, calla, enmudece. Oh, y se hacía bonanza. Jesús fue capaz de sacar a los demonios más rebeldes y más difíciles de la vida de las personas. ¿Y cómo lo hacía? Simplemente diciendo, sal fuera. Jesús era capaz de resucitar a los muertos. ¿Y cómo lo hacía? Un ritual, no hacía nada, simplemente a ti te lo digo, levántate, y se levantaba. A ti te lo digo, sal fuera, y salía. Increíble. Pero no termina aquí la presentación de este protagonista con mayúsculas que se llama el Salvador. No. Es que Jesús tenía una naturaleza extraña. Él era nacido de mujer, pero no de varón, sino del Espíritu Santo. Pero es que además también tenía dos títulos controvertidos. Él era Hijo de Dios, Hijo del hombre. ¿Y qué intentaba decir con esto? Que era todo Dios y todo hombre. ¿Y sabes dónde Jesús lo dejó muy claro? En su nombre. ¿Cómo se llamaba Jesús? Jesús de Nazaret. Y con ese nombre lo que estaba diciendo, yo soy Dios y soy hombre. Porque ¿recuerdas qué significa Jesús? Dios con nosotros. ¿Y qué es Nazaret? Es una ciudad de Galilea, donde Jesús nació. Así que si Jesús nació en una ciudad de esta tierra, es porque era hombre. Pero ahora fíjate en otra cosa. Como Salvador, para salvar, necesitaba hacer tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Necesitaba tener el poder para perdonar pecados. Necesitaba tener el poder para cumplir la ley. Y necesitaba ofrecer su vida perfecta en expiación por el hombre pecador. La pregunta es, ¿Jesús hizo eso o no lo hizo? Y la respuesta es, Señor, gracias, porque Jesús te puede perdonar tus pecados, porque Jesús cumplió la ley divina de forma perfecta, y porque Jesús ofreció su vida perfecta en expiación por el pecador. El plan de la salvación, el plan para salvar al pecador se podía cumplir por estas tres características. Ahora yo te pregunto, dime un hombre o una mujer que haya nacido en esta tierra que sea igual que Jesús. Y uno dice, ¿no? ¿Nadie? Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Dime un hombre o una mujer que haya nacido en esta tierra que sea casi como Jesús. No es igual, pero la verdad es que... Y uno dice, ninguno. Porque la realidad, ¿cuál es? Que Jesús y todo ser que haya nacido en esta tierra, hay una diferencia abismal. No hay ni un hombre ni una mujer que tenga todas las cualidades y características que acabamos de ver aquí, que tenía Jesús. ¡Ninguno! Esto es importante tenerlo en cuenta, porque Jesús era el unigénito. No hay en el cielo, en el mundo de los ángeles, ni en los otros mundos, en el universo, no hay nadie, ni en esta tierra, no hay nadie que se parezca a Jesús. Es único en su género. Tengo el placer de presentaros a los segundos protagonistas del plan de la salvación, los pecadores. Somos los que mejor conocemos todos. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros pertenecemos a ellos. Y los pecadores lo forman mujeres y hombres. Así que nadie puede presumir, soy mujer. Y nadie puede decir, soy hombre. No, tú perteneces a la raza de los pecadores. Y los hombres y las mujeres pertenecen a la raza humana.
¿Y qué podemos decir de esta raza que somos nosotros? Que hay que hablar de un antes y de un después. ¡Ay, cómo éramos antes! ¡Ay, éramos perfectos, bondadosos y libres! ¿Qué significa perfectos? Que nuestras capacidades estaban desarrolladas al máximo. ¿Qué significa bondadosos? Que estábamos llenos de bondad. Nuestros pensamientos siempre eran buenos, nuestras palabras siempre eran buenas, nuestros actos siempre eran buenos. ¿Y qué significa libres? Que teníamos la capacidad para decidir lo que quisiéramos. Servir a Dios o no servirlos, y éramos libres. No había presiones, no había... No. Decide lo que quieras. Y tenías la libertad de elegir. Lástima que llegó el después. Y en el después, ¿qué ocurrió? Que nos transformamos todos en algo totalmente diferente. De perfectos pasamos a imperfectos. De bondadosos pasamos a rebeldes. Y de libres pasamos a esclavos. ¿Qué es en realidad la imperfección? Que no funcionamos bien. ¿Lo has oído bien? Que no funcionamos bien. No solamente es que nuestras capacidades están bajo mínimos. No, el problema es que no funcionamos bien. Dios lo dijo en el capítulo 1 de Isaías, que hemos estudiado en este trimestre. Dios dijo, toda cabeza está enferma. ¿Tú ves un enfermo? Pídele que haga algo. No puedo, estoy enfermo. No funcionamos bien. ¿Por qué? Somos rebeldes. Porque el mundo en el que vivimos, donde hay tanta maldad, nos ha causado tantas heridas. Y no me refiero a las heridas del cuerpo, sino a las heridas del alma. Tantas heridas que con frecuencia no sabemos curar, que nos convertimos en rebeldes. Dios también lo dice en el capítulo 1. No solamente dice toda cabeza está enferma, dice y todo corazón dolido, doliente, herido. Los etólogos dicen que cuando veas a una fiera herida, huye, corre, porque un animal herido es violento y agresivo como nunca. ¿Qué significa esclavos? Hermanos, la libertad no significa la capacidad de salir de casa cuando quiera. No, yo soy libre. Mira, he venido a la iglesia porque me ha dado la gana. Es que esa no es la libertad. La libertad tampoco es la capacidad de poder comprar un coche azul o un coche blanco. La libertad consiste en decidir lo que tú quieres y ser lo que tú quieres. ¿Y qué ocurre? Analiza tu vida y verás cuántas cosas hay en tu vida que te controlan a ti, que no eres capaz de dominar. Me gustaría ser, pero no soy. ¿Pero por qué no eres? No sé, me sale pronto, no me controlo. Somos esclavos. Y en nuestra situación de después, ¿qué hacemos? Soñamos. ¿Y con qué soñamos? Con ser perfectos, con ser bondadosos, con ser libres. Y aquí viene la pregunta clave. Con la ayuda de Dios, en el mundo de pecado, ahora, ¿es posible conseguir ser igual a antes del pecado? Es decir, ser perfectos, ser bondadosos y ser totalmente libres. Yo sé que este es un tema polémico, aquí viene la polémica, pero yo no quiero generar discusión, sino reflexión. La Biblia me dice que mientras dure el pecado, siempre desearemos ser, pero nunca conseguiremos alcanzar lo que fuimos. Nos podemos acercar, es decir, tú puedes desarrollar con la ayuda de Dios tus cualidades. Tú puedes funcionar mejor con la ayuda de Dios en según qué problemas. Tú puedes con la ayuda de Dios curar algunas de las heridas que la vida te hace. Tú puedes alcanzar cierto grado de libertad que antes no tenías sin el Señor. Claro que sí. Pero amigo mío, una cosa es que tú consigas y otra cosa es que tú alcances. ¿Sabes? La realidad que me muestra la palabra de Dios es que todos necesitamos ser curados.
Todos necesitamos ser curados de esa enfermedad que se llama pecado. Porque mientras el pecado more dentro de nuestra esencia, dentro de nuestras células, siempre podemos caer, siempre podemos fallar. Cuando Pablo dijo, y el que se crea estar firme, mire que no caiga, siempre hay la posibilidad, porque necesitamos curarnos. Y nosotros no podemos curarnos, nos tiene que curar Dios. ¿Y cuándo nos dice la palabra de Dios que nos va a curar? Cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga se dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte. Es decir, cuando Dios quite de nosotros el pecado que mora dentro de nuestras células, dentro de nuestras neuronas, cuando Dios quite, desarraigue el pecado, entonces seremos como fuimos antes, perfectos, bondadosos y totalmente libres. 2 preguntas para la reflexión. Aquí viene la polémica. ¿Puede el hombre hacer, conseguir y ser lo que fue Jesús? ¡Wow! 2 opciones, sí y no. ¿Sabes? La respuesta va a variar dependiendo de una cosa. Si tú tienes en cuenta el contexto que estamos mencionando en esta mañana, tú responderás de una manera. Pero si tú no tienes en cuenta el contexto, tú responderás de otra. Ahora vamos a quitar el contexto. Fijaos, vamos a quitar el contexto. Simplemente vamos a ver un texto bíblico, sin contexto. El texto bíblico. Ejemplos he dado, estos son palabras de Jesús. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Interpretación directa. Oye, aquí no hay que interpretar nada. Jesús nos dice que se convierte en un ejemplo. Y nos dice, como yo he hecho, vosotros también tenéis que hacer. Así que lo que Jesús hizo, tú con su ayuda lo puedes hacer. Jesús venció la tentación, tú también la puedes hacer. Jesús hizo milagros, tú también lo puedes hacer. Jesús alcanzó, tú también lo puedes hacer. El texto es muy claro, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si tú no tienes en cuenta el contexto, ¿cómo quitas esta interpretación? No puedes quitarla, porque esta interpretación parece que es absoluta. Menos mal que el Espíritu de Profecía nos da una cita. Hoy, ¿qué cita? Fijaos lo que dice ella. Jesús es nuestro modelo. Él es un ejemplo perfecto y santo dado para que lo imitemos. Pero no podemos igualar al modelo. No podemos igualar al modelo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos y de acuerdo con la capacidad que Dios nos ha dado, nos asemejamos a Él. ¿Tú te das cuenta que esto cambia el sentido del versículo? Lo que nos está diciendo es que Jesús es nuestro ejemplo y nosotros tenemos que imitarle. Nunca seremos como Él, nunca haremos lo que Él, nunca llegaremos a conseguir lo que consiguió Él, pero es nuestro modelo, porque cuando tú tomas a Jesús como referencia, tú irás mejorando, tú irás cambiando. Y Dios dice, Dios no se agrada de alguien que no tenga a Jesús como modelo. ¿Cómo se interpreta el texto? Él es tu ejemplo para que mejores, pero nunca llegarás a hacer, a ser y a conseguir lo que Él consiguió. Gracias a que tenemos esta cita, se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 487, pero si tú no tienes esta cita y no tienes en cuenta el contexto, está claro, es que me lo dice, lo que yo he hecho vosotros también lo podéis hacer. Segunda pregunta, ¿fue tentado Jesús como somos tentados nosotros? ¡Wow! 2 opciones, sí y no. Pero la respuesta, el sí o el no, va a depender.
Si tienes en cuenta el contexto que estamos mencionando, tú responderás de una manera. Pero si tú no tienes el contexto en cuenta, tú responderás de otra. Vamos a ver un texto bíblico. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora yo te digo, si tú quitas el contexto, ¿cómo interpretas ese texto? Bueno, todo depende cómo interpretes según nuestra semejanza. Porque si tú asocias semejanza a igual, el texto, ¿qué es lo que dice? Jesús fue tentado en todo igual que nosotros. Anda, discute. Te sacan este texto, discútelo. Sin contexto estás perdido. Porque el texto, oye, mira, lee. No me hables de no sé qué. ¿Qué dice aquí? Que Jesús, siendo tentado en todo, igual que nosotros, pero no pecó. Muy bien. Gracias a que tenemos un texto en la Escritura que nos ayuda a interpretar bien este texto. Y el texto es este. En el momento de la creación, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate, según nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. La misma frase. Si nosotros interpretamos que semejanza es igual, yo pregunto, Dios nos hizo conforme a su semejanza. ¿El hombre es igual que Dios? Y tú me vas a decir, no. Bueno, el hombre es casi como Dios. ¿Qué va? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y el hombre? Y la respuesta es infinita. Pero ¿cómo va a ser infinita si nos dice que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza? ¿Cómo va a ser infinita si nos hizo igual que Él? El problema es que semejanza no significa igual. Semejanza significa diferente. Fíjate, Dios nos hizo a su imagen, es decir, Dios nos dio cualidades que Dios tiene, pero diferentes. Nosotros somos diferentes a Dios. No puedes cometer el error de que el ser hecho a la semejanza de Dios es que tú eres igual que Dios. No, no, no. Tienes cualidades de Dios, pero eres diferente a Dios. Ahora vamos al texto de arriba. Jesús fue tentado en todo, pero diferente a nosotros. No es lo mismo poner semejanza igual que semejanza diferente. Y esto lo vamos a ver ahora, vamos a explicarlo un poquito con más detalle. Si nosotros nos fijamos en las tentaciones que tú tienes, que el hombre tiene, normalmente, ¿dónde Satanás nos tienta? Y tenemos que decir, en nuestras debilidades. Es verdad que todos somos débiles en todo, pero dentro de nuestra vida hay debilidades y debilidades que llamamos fortalezas. ¿Dónde nos va a tentar Satanás? En las debilidades. Muy bien, si Jesús fue tentado exactamente igual que nosotros, lo que tenemos que buscar, ¿cuáles son las debilidades de Jesús? Y entonces descubrimos que Jesús no tenía debilidades. Pero si Jesús no tenía debilidades, entonces ¿cómo es que Jesús fue tentado exactamente igual que nosotros? Y aquí viene el pero. ¿Sabes que cuando tú interpretas un texto de forma inadecuada, siempre hay un texto en la Escritura que te vas a contradecir? Y lo bonito es dar siempre una interpretación en la que todos los textos coincidan, estén en armonía. Bueno, pero entonces, fijaos que Jesús, el texto dice, sin pecado, que es lo mismo decir, sin debilidades. Yo no sé si tú te imaginas en la tentación de Jesús, alguien tiene por aquí una bolsa de unas moneditas, ¿verdad? Unas dracmas, no sé, algunas moneditas, y Satanás se le acerca a Jesús y dice, oye, mira, róbale las moneditas a esta anciana. ¿Tú te imaginas que Jesús tiene que luchar? Ay, que se me va la mano. Es que dices, oye, espera. Pero tú sabes quién es Jesús. ¿Tú sabes las cualidades y características que tenía Jesús? Por favor, no me le compares con los pecadores que hemos sido degradados. Hay tentaciones que Jesús es que,
Oye, mira, qué niña más bonita. Viólala. Es que solo de pensar, que no, Jesús no tuvo que luchar con eso. Porque no tenía debilidades, porque no pecó. Pero claro, el texto sí que nos dice una cosa claramente. Fue tentado. Y fue tentado en todo. Luego entonces tenemos que decir, vale, pero entonces, si no tenía debilidades, ¿en qué fue tentado? En sus fortalezas. ¿Cómo sabemos que esto es así? Vamos a Filipenses 2. Haya pues, utilizo la nueva versión internacional. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú te das cuenta de lo que está diciendo este texto? La tentación de Jesús consistía en usar el poder divino para su beneficio. Tú fíjate en las tentaciones que tuvo Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. Yo te pregunto, ¿a ti Satanás alguna vez te ha tentado que vas por el campo, ves muchas piedras y te dice, oye, di que se conviertan en pan, en dinero, en coche, en casa? ¿Tú has tenido alguna vez esta tentación? Porque tú no eres Dios. Pero tú fíjate, a Jesús, di que se conviertan en pan. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y viene la turba con palos y con armas, ¿sabéis que Pedro sacó la espada y le cortó a Malco la oreja? Y Jesús dijo, mete la espada en la vaina. Tú no sabes que yo puedo pedir a mi Padre ayuda e inmediatamente yo obtendría más de 12 legiones de ángeles. Jesús sabía lo que podía hacer. Cuando estaba en la cruz, ¿qué le decían? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Si te fijas, esas tentaciones iban enfocadas, usa el poder divino que tú tienes. Las otras tentaciones que Jesús tuvo, ¿sabes en dónde se centraban? No en robar, no en adulterar, no en matar, no. No dependas de tu Padre, haz tu propio camino. Así que fijaos, Jesús era tentado, usa tu poder, deslígate del Padre. Nunca Jesús tuvo la tentación de robar o de hacer otras cosas, porque él no tenía debilidades. Pero ahora fijaos en otra cita de la hermana White interesantísima. Está en Review and Herald, 1 de abril de 1875. ¿Era tan difícil para Jesús mantenerse al nivel de la humanidad como para el ser humano levantarse sobre el bajo nivel de sus naturalezas depravadas y ser participantes de la naturaleza divina? Fíjate, para Jesús era tremendamente difícil mantenerse a nivel de hombre, porque era Dios. La misma dificultad que nosotros tenemos para imitar o compartir la vida de Dios. Interesante. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiese utilizado su poder divino una sola vez? Que el plan de la salvación habría fracasado. Todo se habría venido abajo y Jesús no podría haber salvado a la raza humana. Y tenemos una última presentación del protagonista del plan de la salvación. La ley es la más controvertida, el elemento más controvertido de todos. ¿Sabéis por qué? Porque normalmente no la enfocamos bien. La entendemos muy mal. Así que tenemos muchos problemas para interpretar qué es la ley de Dios. Así que lo primero que yo quiero presentaros de la ley de Dios es su definición. La ley de Dios no es la ley de los ángeles. La ley de Dios no es la ley del universo, de los otros mundos. La ley de Dios no es la ley de la raza humana. No. Entonces, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios es la ley de Dios. Cuando la Biblia define la ley de Dios, da 4 características. Es eterna, es santa, es justa y es buena. Si tú te das cuenta, estas 4 características son las cualidades de Dios. Dios es eterno,
Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. ¿Y esto a dónde nos lleva? Al principio. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero nos vamos a quedar en el principio. Antes de que Dios crease nada, ¿quién existía? Y decimos, Dios. Es correcto, pero no es completo. Porque además de Dios estaba la ley. Porque la ley es eterna. Porque la ley es el carácter de Dios. Ahora fíjate, Jesús lo primero que hace es que crea los cielos y dentro de los cielos, como centra la atención en la tierra, pues menciona la tierra. ¿Los cielos qué son? Los soles, las estrellas, los planetas, los satélites, las galaxias, no sé, la parte inanimada. Primero Dios crea el universo. Segundo, crea los seres vivos, las criaturas, y los primeros que crea son los ángeles, que son los servidores. Pero después habita otros mundos. Y el último planeta en ser habitado fue la Tierra. Pero ahora fíjate bien en este detalle, no te lo pierdas. Dios pone su ley en cada uno de estos estamentos. En el cielo donde viven los ángeles, en el universo donde viven los otros mundos y en la tierra donde vive la raza humana. Recuerda que la ley que Dios pone no es la ley de los ángeles. Con los ángeles no es la ley, no, es la ley de Dios. En los otros mundos no es la ley de otros mundos, es la ley de Dios. Y en este mundo no pone la ley de este mundo, sino la ley de Dios. Ahora fíjate en este texto que está en Historia de la Redención, página 42 y 43. La ley de Jehová es tan sagrada como Dios mismo, y por esta razón el Señor no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. El hombre antes era de una forma, peca, en el después se degrada, pero Dios no puede adaptar su ley a la condición del hombre pecador, caído, degradado. Nosotros la ley es verdad que las tenemos expresada en 10 mandamientos, pero la exigencia de esos 10 mandamientos es la ley divina. Es una exigencia absoluta. No pasa esto, ni esto da... No, absoluta. Ahora fijaos en esto, porque vamos a repasar algún aspecto que hemos mencionado antes. Vamos a centrarnos en los ángeles, en el cielo. En el cielo, ¿cómo comenzó el problema con Lucifer? Con la acusación, la ley de Dios no se puede cumplir. Pero ¿sabes por qué hizo esta acusación? Nosotros hemos pecado porque no tenemos la capacidad de obedecer una ley tan abarcante. Así que el problema no está en nosotros, el problema está en la exigencia que Dios nos pone. Es una ley divina, no es una ley para los ángeles, no está adaptada. Cuando el hombre peca, Lucifer confirma lo que dijo. ¿Os dais cuenta? Yo ya lo dije. Esta ley nos va a destruir a todos. Así que cuando el hombre peca, ¿qué pasa en los otros mundos? Que se ponen a temblar, que se ponen nerviosos y se llenan de miedos, porque empiezan a ver que Satanás parece que tiene razón. Esa ley es tan abarcante, tan exigente, que una criatura no puede cumplirla. Satanás y sus ángeles cayeron, fíjate, Luzbel, el ángel, el querubín, el sello de la perfección. Pero la raza humana, que era una creación especial, también ha caído. ¿Qué va a pasar con nosotros? Por eso, cuando Jesús viene a esta tierra, Él viene con una afirmación, con una misión. La ley se puede cumplir. No tengáis miedo, no tembléis, la ley se puede cumplir. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿En qué contexto tenemos que aplicar esta afirmación de Jesús? Si tú te fijas bien, siempre en el contexto donde no hay pecado. Siempre en el contexto donde no hay pecado, porque es en el universo donde peligra la seguridad. Y Jesús vino a mostrarles, no temáis, no temáis, no hay problema. La ley se puede cumplir. ¿Qué ocurre? Que Adán pecó.
Y Pablo nos habla de los dos Adanes. El primer Adán es Adán y el segundo Adán es Jesús. Y fijaos, Pablo, que es el que desarrolla el plan de la salvación, mirad lo que dice. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando Jesús viene a esta tierra, ¿qué tiene que demostrar? Que las criaturas sin pecado pueden guardar la ley sin ningún problema. Y Jesús viene a demostrar que la ley se puede cumplir en Adán. Perdón, quizás no está bien dicho esto. Adán cuando pecó, pecó porque decidió pecar, porque era libre, pero no necesitaba pecar. Así que Jesús viene a este mundo a demostrar que la ley en la situación de Adán se puede cumplir, no en la situación del hombre pecador. Yo sé que todavía hay aquí algún fleco que hay que aclarar, pero yo continuaré. Ahora fíjate, el mundo termina. Los que hayáis leído El conflicto de los siglos, habréis visto que cuando coge a todos los redimidos, vamos a la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén están los ángeles, representantes de otros mundos, y entramos la raza humana encabezados por Adán y Eva, que son nuestros representantes. Y entramos en la tierra nueva, en la Nueva Jerusalén. ¿Qué ocurre allí? Lo primero, si tú lees El conflicto de los siglos, verás que el primer Adán y el segundo Adán se encuentran. Los ángeles están presentes, los representantes de otros mundos están presentes. Esa ceremonia, ¿por qué se hace? Porque Jesús intenta mostrar al universo: estad tranquilos, no tengáis miedo, la ley se puede cumplir, porque yo, que vine como Adán, es verdad, con 4000 años de degeneración de pecado, porque Jesús vino con la naturaleza del hombre caído, pero sin pecado, es decir, como estaba Adán antes de pecar. Y Jesús lo que viene a demostrar es que la ley, donde no hay pecado, se puede cumplir. Y el encuentro de Adán con Cristo es la demostración, es delante del universo para decir: no temáis, no hay problema. Él decidió pecar porque era libre, pero si hubiese querido, no hay peligro, la ley se puede cumplir. Vamos a hablar cuál es el papel en el universo: condenar o proteger. Y tenemos que decir no, condenar no, porque en el universo no hay pecado. Así que la respuesta es: la ley, su función es proteger. ¿Cuál es el papel entonces de la ley en el universo ahora? Es un detector. Todo lo que rompa la armonía, todo lo que rompa el equilibrio, todo lo que corra riesgo de romper la felicidad de las criaturas, hay que eliminarlo. ¿Quién se encarga de detectar eso? La ley. Ahora imagínate en un universo eterno, infinito, imagínate allí en un rincón, un mundo pequeño, donde una persona escondida en una montaña peca. La ley lo detecta. Porque no se trata de una ley normal, no es una ley de criaturas, es una ley de creador. Y es capaz de abarcarlo todo, verlo todo. ¿Y qué hace con el virus que ha detectado? Lo elimina, porque el mandamiento es así: todo el que transgreda la ley debe de morir. Ese es el papel de la ley. ¿Cuál es el papel de la ley en esta tierra? ¿Para cumplirla o para mostrarnos el pecado? Ya entramos. Fíjate, mira lo que dice Pablo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Así que tenemos que decir que el papel de la ley en este mundo es para mostrarnos el pecado. Pero claro, yo sé lo que estáis pensando. ¿Qué pasa con todos los textos que hay en la Biblia donde dicen: si me amáis, guardad mis mandamientos? Si tú vas al Antiguo Testamento, ¿cuántos textos hay en el que Dios dice: si obedecereis los mandamientos que yo os mando, yo os bendeciré? A ver, ¿cómo interpretamos eso? Si tenemos el contexto, todo tiene una explicación; si quitas el contexto, no. Pero fíjate, primera respuesta que yo te doy: con la ley ocurre lo mismo
que lo que hemos visto con Jesús. ¿Recordáis el texto, verdad, que hemos leído? Que Él es nuestro modelo a imitar, pero nunca igualaremos al modelo. Pero Dios no se complace si no le imitamos, porque en la imitación nosotros mejoramos, cambiamos, nos transformamos. Con la ley ocurre lo mismo. ¿Para qué Dios nos da la ley? Para educarnos. La ley nos muestra qué está bien y qué está mal. La ley nos muestra cuál es el camino por el que tenemos que andar si queremos andar por él. La ley nos cambia. La ley nos muestra que el Salvador es Jesús, no ella. El papel de la ley es prepararnos para el cielo, educarnos. Eso se llama teológicamente la santificación. Pero no es para cumplirla, porque nosotros no tenemos la capacidad de cumplirla. Fijaos en este texto. El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios podía ofrecer por una expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio. Fíjate lo que me está diciendo. Tú no puedes guardar la ley, pero tú tienes que imitar la ley, tienes que tener los preceptos en tu vida porque tienes que prepararte, tienes que educarte para disfrutar en la tierra nueva. Ahora, el hecho de que tú no puedas cumplirla no te tiene que preocupar, porque Jesús ha hecho expiación por ti. Él la cumplió, Él te la ofrece, se la presenta a Dios y Dios la acepta como una sustitución. Hermanos, yo no quiero convencer, solamente reflexiona, no pierdas el contexto, porque si pierdas el contexto, hay textos que te van a confundir. Y yo termino. El último día hablamos de un encuentro muy especial, muy significativo, que era el joven rico. Y recordáis, aquel joven rico tenía una inquietud: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ya sabes, cumple los mandamientos. No mates, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel joven le dijo: maestro, eso lo he cumplido desde mi juventud. Comentamos el día anterior por qué aquel joven hizo una segunda pregunta: ¿qué más me falta? Esta pregunta en condiciones normales no tendría que haber ocurrido. Él tenía una inquietud. Va al maestro de los maestros, le pregunta: Señor, ¿qué he de hacer para salvarme? Y el maestro le dice: guarda los mandamientos. Ay, Señor, gracias, porque no estaba seguro. Yo lo creía, pero no estaba seguro. Tú me lo confirmas, me quedo tranquilo. La conversación se tendría que haber terminado ahí. La pregunta es: ¿por qué ese joven dijo: ¿qué más me falta? Y dijimos que con este joven pasó lo mismo que con Pedro, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y todos se callaban. Y de pronto Pedro, así como empujado por dentro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, que lo sabía todo, le dijo: ay, Pedro, esto no te lo ha revelado carne y sangre, esto no me lo dices tú, sino mi Padre que está en los cielos. Dios utilizó al joven que deseaba ser salvo, y entonces cuando Jesús responde con lo que nosotros normalmente discutimos: guarda la ley, aquel joven impulsado por algo, un no sé qué, en su concepción, le dijo: ¿qué más me falta? Y entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, si quieres cumplir la ley de Dios que es perfecta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquel joven, oyendo la palabra, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Querido hermano, si tú te quedas aquí, te vas a perder el mensaje bonito que Dios nos intenta dar. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es la siguiente: si Jesús te pidiese hoy lo que pidió al joven rico, ¿qué dirías? Y probablemente tú me digas: pastor, si Jesús me dice: deja todo lo que tienes y sígueme, yo lo dejaría. Y yo no te lo discuto.
¿Y sabes por qué no te lo discuto? Porque muy probablemente la mayoría de los que estamos aquí no tenemos nada. ¿Sabes lo que podemos tener todos? Muchas deudas. Así que dejar las deudas para seguir a Jesús, hasta luego. Querido hermano, si tú te quedas solamente con el tema del dinero, tú te pierdes a donde Jesús quiere llegar. Porque Jesús lo que está diciendo es, si quieres ser perfecto, deja todo lo que tienes. Deja todo lo que tienes. Así que lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tenemos nosotros? Dinero no, posesiones no. Y cuando uno se mira con honestidad, ¿sabéis lo que uno descubre? Tenemos pecados, tenemos debilidades, tenemos malos hábitos, tenemos malas costumbres, tenemos muchísimos defectos. Tenemos vicios, tenemos... Y el Señor te dice, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Tú por qué crees que aquel joven rico se fue y no le siguió? Y sí, si tú te quedas simplemente con la expresión, porque tenía muchas posesiones, vete un poco más allá. Aquel hombre se fue triste, porque descubrió que seguir a Jesús no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de poder. ¿Puedes o no puedes? El joven probablemente diría, me deshago de todo, pero decir, pero no puedo. Mis padres mayores, ¿quién los cuida? Esto no sé qué, tengo en cuenta esto, tengo en cuenta esto. Era un judío fiel, daba limosna. No puedo, tengo responsabilidades que atender. Cuando Dios te pide, deja todo lo que tienes, deja todos tus defectos, los vicios, los pecados, déjalo y sígueme. Porque para seguirme tienes que dejar eso. ¿Qué es lo que vas a descubrir? ¿Qué quieres? ¿Quién no quiere ser perfecto? ¿Quién no quiere ser obediente? ¿Quién no quiere servir a Dios al 100%? Todos los creyentes honestos lo desean. Pero cuando tú intentas dejar, descubres la gran verdad. No puedes, porque el pecado es una trampa que te ata. La vida, las circunstancias, las situaciones, las debilidades. Amigo mío, yo quiero. Por eso el creyente gime, llora y pide, Señor, ayúdame. Yo quiero ser como tú quieres que sea. Pero descubres la gran verdad. El enemigo nos tiene entrampados. Y no tenemos la libertad para decidir ser lo que queremos ser. Cuando Pablo descubrió esto, ¿sabéis lo que dijo? Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjate la respuesta que dio, no dijo, hay que guardar la ley. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La solución no está, tengo que cumplir requisitos, no robo, no va por ahí. Tienes a alguien que lo cumplió. No estoy diciendo que puedes hacer lo que te dé la gana. No estoy diciendo que no te preocupes de nada, vive. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tu exigencia, tu nivel, no llega a la exigencia de Dios. Por eso Dios te ofrece a su Hijo para que Él se presente en tu lugar. Querido amigo, el tema es delicado. Y yo lo único que pretendo es reflexiona en lo que hemos hablado. Probablemente este tema hay que escucharlo más de una vez. Que Dios nos conduzca a todos, porque todos deseamos descubrir la verdad tal cual es en Jesús. Y si yo estoy equivocado, pues nada, yo le pido, Señor, dame sabiduría para descubrir que estoy equivocado y yo seguiré lo que tú me muestres. Lo que yo te he presentado son años de estudio, de investigación. Hace mucho tiempo que yo quería presentar esta temática, pero no sabía por dónde cogerla. Finalmente la puedo presentar, pero repito, mi objetivo es reflexiona en lo que hemos dicho y que Dios te ayude y me ayude.